En el capítulo de hoy estuvimos hablando sobre inyecciones para bajar de peso y es por eso que nos acompañó el doctor Aníbal Donoso, nutriólogo y diabetólogo de la clínica. El doctor Donoso es médico cirujano por la Universidad de Chile y especialista en medicina interna por la misma casa de estudios. También es especialista en diabetología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que ahora pasemos al podcast. Doctor, para comenzar, ¿qué son las llamadas inyecciones para bajar de peso de las que tanto se habla actualmente? A ver, este tipo de medicamentos, primero que nada, no hablemos de inyecciones, hablemos del tipo de medicamentos. Son medicamentos que pertenecen a una familia que se llaman análogos del receptor de GLP-1, que son fármacos que se crearon o que se descubrieron para tratar la diabetes. Esa es la principal finalidad. Este tipo de medicamentos lo que hacen es copiar la acción de una hormona que se llama GLP-1, que es una hormona que se produce en el intestino cuando uno come y que estimula la secreción de insulina, que es la hormona que regula el azúcar, y a la vez genera saciedad, hace que uno deje de comer después de comer harto. Por eso cuando uno come una gran cantidad, uno como que se le genera un bloqueo del apetito, no tiene ganas de seguir comiendo. Ese bloqueo de apetito es producido por el GLP-1. Entonces, lamentablemente, esa hormona nativa que se llama GLP-1 dura muy poquito en la circulación e inactiva rápidamente, por eso es que después que nosotros comemos, al poco rato nos dan ganas de comer nuevamente. Claro. Entonces, la inventiva humana descubrió e inventó estos tipos de medicamentos que se llaman análogos receptor de GLP-1, que son medicamentos que copian la acción de esta hormona y que generan no solamente un muy buen control de la parte glicémica en diabéticos, porque estimulan la secreción de insulina, sino que a la vez disminuyen el apetito, generan la sensación de saciedad en forma permanente, por lo tanto uno come menos. Y a la vez disminuyen el vaciamiento gástrico, hace que la comida se quede mucho tiempo en el estómago, por lo tanto uno come menos también, no solamente porque tiene menos apetito, sino que tiene menos capacidad de comer porque el estómago está más lleno, está con más contenido de comida que ha quedado de las comidas anteriores. Entonces, en la práctica se traduce que uno va bajando paulatinamente de peso, lo cual es muy bueno. De hecho, como yo te decía, este tipo de tratamiento, la finalidad primaria es tratar la diabetes como antidiabéticos, son espectacularmente buenos, pero es tan potente el efecto para bajar de peso que las agencias regulatorias norteamericanas, europeas, la FDA, la EMA, también lo han autorizado como tratamientos para la baja de peso. Por eso es que se han hecho tan famosos y que tanto gente lo quiere usar en el fondo para bajar de peso. Claro que sí. Y en ese contexto, bueno, usted acaba de mencionar cómo funcionan estas inyecciones, ¿cierto?, en nuestro organismo y también que, bueno, nacieron o se crearon en un inicio para personas diabéticas, pero también se ha abierto un abanico de pacientes, ¿cierto?, que quieren bajar de peso. ¿Está indicado en estos dos tipos de pacientes, quienes quieren bajar de peso y quienes tienen diabetes, o también hay otro espectro de pacientes que también se podría indicar? Sí, lo que pasa es que, a ver, el paciente diabético en su gran mayoría, sobre todo el diabético tipo 2, tiene indicación de usarlo, sobre todo cuando hay enfermedad cardiovascular asociada, vale decir, paciente que ha tenido, por ejemplo, un infarto, un accidente cerebrovascular, que tiene un cuadro, por ejemplo, coronario, de enfermedad de las arterias coronarias establecido. Ese tipo de pacientes se beneficia del uso de este tipo de medicamentos porque no solamente regulan muy bien, como yo te decía, la glicemia, sino que son protectores cardiovasculares. Bajan el riesgo de hacer un infarto, bajan el riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. Esa es la potencia que tienen. Pero en pacientes con sobrepeso o obesidad también pueden estar indicados, no en todos, pueden estar indicados, sobre todo cuando tienen patologías asociadas. Por ejemplo, que ese paciente con obesidad, no solamente por el hecho de tener obesidad, puede tener un hígado graso, puede tener, por ejemplo, una apnea del sueño, o también una patología, por ejemplo, salud mental asociada, cuando estos pacientes están tremendamente desconformes con su cuerpo, que les puede generar depresión, ansiedad. Sí. Entonces, claro, puede ser también un beneficio en ese grupo de pacientes. En sobrepeso también, porque los pacientes con sobrepeso también pueden tener enfermedades asociadas. A lo mejor no ser diabéticos necesariamente, pero pueden tener una prediabetes, pueden tener una resistencia a la insulina, pueden ser roncadores, pueden tener un hígado graso. Entonces también tienen un beneficio. Totalmente. Doctor, y bueno, y en ese sentido también, ¿por qué funcionan tan bien este tipo de medicamentos? ¿Son mágicos o también hay que acompañarlos con cambios en los estilos de vida? A ver, son muy efectivos porque yo te contaba que, a ver, estos copian la acción de una hormona que genera saciedad en el cuerpo, que es el GLP-1, pero lamentablemente esta hormona dura poquito, dura minutos. Este tipo de medicamentos, los que son de uso diario, duran alrededor entre 12 y 16 horas, pero también está el semaglutide,
marca comercial Ozempic, que dura una semana el efecto. Entonces, saca la cuenta que si tú lo utilizas una vez a la semana, vas a tener durante toda la semana, día y noche, durante 7 días, un buen control del apetito, que es esta emocionalidad en comer, que es distinto al hambre, que es por ejemplo, las ganas de picotear o las ganas de comer entre comidas, o cuando tú te pones contento que sabes comer una comida que tú tienes deseo de comer, eso lo controla muy bien. Entonces, la gracia está que el efecto es prolongado, no te dura minutos. En este caso, en el caso del semaglutide, te dura una semana. Entonces, va a ser una semana que tú vas a tener un muy buen control del apetito. Por eso que son tan efectivos y por eso que la gente efectivamente baja de peso. ¿Cuánto se puede llegar a bajar de peso aproximadamente con este tipo de medicamentos, de inyecciones? Depende, porque en general el medicamento, yo creo que también depende un poco de cada persona, porque hay pacientes que responden muy bien a este tipo de medicamentos, pero también hay un porcentaje pequeño que no responden, bajan muy poco, no bajan nada. En los pacientes que son buenos respondedores, por ejemplo, en el caso del semaglutide, como te decía, marca comercial Ozempic, sí, la baja de peso puede ser entre un 10 y un 12%. Va a depender también un poco de la dosis. Si tú utilizas dosis más alta, la baja de peso es mayor. Pero lamentablemente son fármacos que son caros, son bien onerosos. Entonces muchas veces no podemos utilizar las dosis elevadas porque sale extremadamente caro para el paciente. Entonces tenemos que, obviamente, esto tiene que ser asociado a cambio de estilo de alimentación y ejercicio. Lamentablemente, cuando tú bajas de peso con estos medicamentos, lo que uno aspira es que uno baje grasa corporal. Claro. Pero no siempre se baja 100% grasa. Por ejemplo, yo te decía que un paciente puede perder más o menos un 10% del peso en 6 meses. De ese 10% del peso, habitualmente un 70% es grasa, pero hay un 30% de músculo. Entonces, por eso es tan necesario que el paciente se cuide con la alimentación. Tiene que ser una alimentación que sea baja en grasa, que tenga alta en proteína, que tenga menos hidrato de carbono, pero a la vez tiene que ser también asociado a actividad física regular, porque hay que evitar la pérdida de masa muscular. Cuando tú bajas mucha masa muscular y tú suspendes estos fármacos, sobre todo cuando hay una suspensión brusca, se genera un rebote en el peso. Sí. Entonces la idea es que eso no ocurra, porque al final tú vas a gastar mucho dinero en el tratamiento, vas a gastar tiempo, vas a costar ganas en el fondo y energía en bajar de peso, pero la idea es no reganar este peso perdido. Entonces, por eso que tiene que ser asociado también a hábitos de alimentación saludable y también actividad física regular. Importante que lo mencione porque muchas veces uno escucha que estos son como medicamentos mágicos, pero finalmente igual van acompañados de cambios en el estilo de vida que tienen que ser perdurables en el tiempo. O sea, no solamente un par de meses, sino que algo que se proyecte hacia el futuro. Así es, justamente, y eso es súper buen concepto, Cata, que no es mágico. O sea, lamentablemente no hay nada mágico en la vida. Sí. En este caso, el medicamento es efectivo, es muy bueno en calidad, pero tiene que ser asociado a cambio de alimentación, tiene que ser asociado a hacer deporte en forma regular, porque si no lo que vamos a hacer es que cuando nosotros retiremos el medicamento, el paciente la mayoría de veces puede rebotar en el peso. Y nosotros no queremos que eso ocurra porque al final se considera como un fracaso en el tratamiento, pero a la vez genera mucha frustración en los pacientes porque al final, como yo te decía, invirtieron mucho tiempo, invirtieron dinero, entonces la idea es que hacer las cosas bien. Sí, claro que sí. Y la única manera de hacerlo bien, cierto, es teniendo estos hábitos que sean perdurables, como comentábamos, porque detrás de todo el esfuerzo y después volver a retroceder es frustrante, me imagino, como usted decía, para el equipo médico y para el paciente. Así es. Sí. Doctor, bueno, han salido estos nuevos medicamentos, ¿cierto? Como estas inyecciones de las que hemos conversado, pero también recientemente salió como una pastilla que es para bajar de peso, que se dice que es como hermana de estas inyecciones. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a este medicamento? ¿Es efectivo o no lo suficiente? Este medicamento es, yo te hablaba del semaglutide subcutáneo que se llama Ozempic. Sí. Esta pastilla se llama Rybelsus, que también es semaglutide, es el mismo componente de las inyecciones, pero es en comprimido. Como antidiabético es excelente, es muy buen medicamento, pero para baja de peso no es muy bueno. En general la gente baja, pero baja menos que el uso subcutáneo. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamento es una proteína, es un medicamento que se llama peptídico, de origen proteico. Entonces, cuando tú lo tomas por boca, el jugo gástrico, lo que produce el estómago, inactiva o destruye prácticamente el 90% del comprimido. Entonces, vamos a hablar de un comprimido de inicio que es de 3 miligramos. Entonces, de esos 3 miligramos, 2.7 miligramos se destruyen por el jugo gástrico. Entonces, alrededor de 0.3 se absorbe. El problema está que varía mucho la absorción. ¿En qué sentido? Va a depender
de que tú te lo tomes en ayuna. Va a depender que te lo tomes con un poco de agua, no más de 120 cc de agua, que no comas y no tomes nada durante media hora después, o que no lo parta antes de tomártelo. Todo eso influye en que no se absorba. Entonces, por ejemplo, puede muchas veces depender también si hay algún tipo de alteración gástrica en el fondo, por ejemplo, alguna atrofia gástrica que tampoco se absorbe tan bien. Entonces, en la práctica hay mucha variabilidad en cuanto a la absorción del medicamento. Por eso que no es tan efectivo en lo que es control de peso corporal. No es que no funcione, a algo sirve. Pero si tú comparas, yo te decía que el otro, el subcutáneo, alrededor de un 10%, y este en comprimido es bien variable, puede ser de un 3 a un 5%, y va a depender mucho de la dosis. No recomendamos este tipo de medicamentos para baja de peso, sí para control de la diabetes. En general, hubo en algún minuto que el semaglutid subcutáneo, los Ozempic, estuvo en quiebre de stock, costaba mucho encontrarlo. Entonces salía mucho la propaganda en los medios sociales, en Instagram, en la tele, en las noticias, que era lo mismo. No es lo mismo. En el fondo, en cuanto al tipo de medicamento, al compuesto sí, pero la absorción es distinta. Por lo tanto, yo insisto en eso, la baja de peso es más bien marginal, no sirve bajar de peso. Si a uno se lo indican para bajar de peso hay que tener ojo, porque probablemente la baja no va a ser tan buena, y eso también, el medicamento no porque sea comprimido significa que va a ser más barato. De hecho, tienen precios bastante similares. Lo que sí, hay siempre, claro, hay promociones en las farmacias, así que puede salir más económico. Entonces, claro, ahí hay que, ojo con eso, no es exactamente lo mismo en cuanto a la efectividad para la baja de peso. Sí, como antidiabético es muy bueno. Perfecto, súper buena la explicación que comentó, impactante cómo la absorción influye en el impacto que tiene ese medicamento para el paciente. Sí, tal cual. Doctor, usted mencionó también hace algunos minutos que en algunos pacientes, ¿cierto? Este medicamento, estas inyecciones, no tiene un impacto quizá de pérdida de peso en algún grupo de pacientes. ¿Eso a qué se debe? Lo que pasa es que, a ver, el término científico de este grupo de fármacos, esta familia de fármacos, se llaman análogos del receptor de GLP-1. ¿Qué significa? Que son medicamentos que similan la forma del GLP-1 y se unen al receptor. Imagínate tú que toda hormona, porque el GLP-1 es una hormona, necesita un receptor para funcionar. Entonces, este tipo de medicamentos copian la forma, pero no son exactamente igual al GLP-1. Entonces, para unirse al receptor tienen que tener una similitud estructural. Hay algunos pacientes que pueden tener un receptor que puede estar defectuoso o que no le hace exactamente, imagínate, es como un candado con una llave, no hacen buena unión. Sí. Entonces hay un porcentaje pequeño de pacientes, que no tienen una buena unión a su receptor, por lo tanto el medicamento no funciona. Nosotros hemos visto en la práctica clínica, yo he tenido hartos pacientes que usan dosis muy elevadas del fármaco y no bajan 1 gramo. Entonces les genera mucha frustración, pero la explicación es por eso. Lamentablemente, entre el 1 y el 2% de los pacientes muchas veces tienen alteración de la forma del receptor y el medicamento no funciona. Entonces, claro, es una posibilidad que no haga efecto y aparte que, como yo te decía, el medicamento es bueno, pero no es mágico. Hay pacientes, ponte tú, que a pesar de que el medicamento les genera mucho control del apetito, siguen comiendo. Entonces, pacientes que son muy ansiosos, pacientes que tienen trastorno de conducta alimentaria y que hacen atracones, algunas veces siguen comiendo, a pesar que el medicamento puede generar algunas molestias, náusea, dolor abdominal, ganas de vomitar, vómitos, diarrea. Siguen comiendo, pese a las molestias, siguen comiendo. Entonces, pues por la ansiedad. Entonces, aparte de la alteración de la unión del receptor, otro de los motivos es que el paciente simplemente, a pesar de la saciedad, no la respeta y sigue comiendo. Claro. Y que puede ocurrir, aunque se sientan mal. Yo he tenido pacientes que vomitan mucho, pero siguen comiendo. Pese a eso, no son capaces de regular la gana de comer. Claro. Por eso es tan importante que en ese tipo de pacientes, por ejemplo, que tengan trastorno de conducta alimentaria, a lo mejor atracones, o pacientes que están muy ansiosos, también hay que trabajar con la gente de salud mental, con los psiquiatras, con los psicólogos, porque nos van a ayudar a regular un poco la ansiedad. Como yo te decía, el medicamento es bueno, pero no es infalible. Claro, y en ese contexto también me gustaría detenerme en eso, la importancia que tiene también el equipo multidisciplinario, porque lo dijo hace unos minutos, no es mágico. O sea, también hay personas que tienen mucha ansiedad o que tienen estos atracones que necesitan un acompañamiento desde la esfera de la salud mental. Por supuesto. ¿Cuáles son los principales o posibles efectos secundarios y también riesgos asociados a estas inyecciones? A ver, en general, de la familia de este tipo de fármacos, receptores o análogos del receptor de GLP-1, principalmente son gastrointestinales la reacción adversa. La más común es la náusea, sobre todo los primeros días de uso. En general, con el paso del tiempo, estas náuseas tienden a disminuir.
pero pueden reaparecer y bastante intensas según el tipo de alimento que consuma el paciente. Yo te contaba que esto genera saciedad y hay que respetar la saciedad. Sí. Entonces muchas veces el paciente no la respeta y sigue comiendo porciones grandes, van a venir náuseas, pueden venir vómitos. Pero también hay que cambiar el tipo de alimento. Este tipo de fármaco, en general, si tú consumes alimentos que tengan mucho aceite, fritura, o alimentos muy aceitosos, como por ejemplo, incluso cosas tan sanas como los frutos secos, la palta, en exceso, te van a provocar ganas de vomitar. También algunas veces, como yo te contaba, disminuyen el vaciamiento gástrico. Significa que la comida se queda mucho más tiempo en el estómago. Entonces, por ejemplo, en el caso del alcohol, sobre todo con los destilados, también hay que evitarlo porque si se queda mucho tiempo en el estómago, se terminan fermentando y generan flatulencia. Los pacientes te describen súper bien que les genera flatulencia, olor a huevo podrido. Textual, siempre te dicen eso. Y es verdad, lo que pasa es que se quedan tanto tiempo en el estómago, el alcohol o algunos tipos de alimentos, sobre todo, por ejemplo, cosas que se puedan fermentar, por ejemplo, cosas como los lácteos, o el manjar, que en general que tiene leche y azúcar, se empieza a generar mucha flatulencia. Entonces la gente se siente mal. No es infrecuente que te digan, doctor, estoy con flatulencia, no se me quiere quitar. Claro, y tú lo interrogas, han tomado destilado, han comido cosas que pueden generar más fermentación. Entonces, esto tiene que ser acompañado en el fondo de, como te contaba, cambio de estilo de alimentación, que es bajar la cantidad de grasa, la cantidad de fritura, evitar los destilados. Y otra cosa importante es bajar las porciones. En pacientes que muchas veces no le dan náusea a las grasas, les puede dar diarrea, y eso también es frecuente. ¿Ya? Y la otra cosa que también es frecuente, que probablemente no es un efecto deseado, es que también se puede generar constipación, o sea que cuesta ir al baño a orar. ¿Por qué? Porque uno deja de comer tanto, baja las porciones, por lo tanto uno baja un poco la frecuencia defecatoria, pero a la vez baja el vaciamiento gástrico y pone el intestino más lento, por lo tanto se genera más constipación. Un efecto no deseado es que yo te contaba, uno quita la gana de comer, pero también se quita la gana de tomar agua. Entonces muchas veces, si tú tienes el efecto de comer menos, con menor vaciamiento gástrico y a la vez tomar menos agua, significa que uno va menos al baño. Y hay personas que lo pasan mal porque les cuesta tanto ir al baño que pueden pasar 3, 4, 5 días sin obrar, entonces les produce molestia abdominal, se sienten distendidas, no se sienten cómodos. Entonces, también es una muy buena indicación cuando tú lo vas a indicar, sacarle un poco la historia defecatoria a los pacientes, porque ese paciente que tiene constipación crónica probablemente tampoco es un buen candidato para estos fármacos, porque probablemente lo va a pasar mal y pueden terminar no solamente con la gran distensión abdominal, sino que haciendo hemorroides o haciendo fisuras anales, molestias en la zona anal para poder obrar. Claro, ¿ya? Que sí. Y en ese punto también quería que pudiésemos entrar ahora con respecto a si existe como un grupo de pacientes, ¿cierto?, que no debiese usarlo y también como el tipo de contraindicación que sea más frecuente o más común. Sí, como todos los medicamentos tiene contraindicaciones, tiene indicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. De la absoluta, este tipo de medicamentos pertenecen, como yo te decía, a esta familia que se llaman receptores del GLP-1, pero también tienen otro nombre que se llaman incretinomiméticos. ¿Qué significa eso? Que son medicamentos que estimulan la secreción de insulina, son estimuladores pancreáticos. Por lo tanto, en pacientes que han tenido antecedentes de pancreatitis, ya sea de cualquier causa, antecedentes de cirugías pancreáticas o antecedentes de, por ejemplo, tener quiste o nódulos pancreáticos, en general la recomendación es no usarlo porque puede aumentar el riesgo de hacer una pancreatitis, puede aumentar el riesgo de que estos quistes o estos nódulos pancreáticos, benignos pueden ser, crezcan. Entonces, esa es una de las restricciones absolutas. La otra, este tipo de medicamento no está asociado a cánceres, pero cuando se hicieron los estudios preclínicos que se hacen en ratones habitualmente, se vio que podía aumentar un tipo de cáncer a la tiroides que se llama cáncer medular de tiroides. Entonces, una restricción, que esto se extrapola del ratón al ser humano, es que pacientes que tengan una historia familiar y personal de cáncer medular de tiroides, que es un cáncer raro en general, pero es un cáncer más bien hereditario que viene de la familia, no hay que usarlo. Esas son contraindicaciones absolutas. Y la otra contraindicación, que es más bien relativa, es pacientes que tengan cálculos en la vesícula. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo cálculos en la vesícula y yo empiezo a bajar de peso usando el medicamento, se va a generar que, sobre todo por los ayunos más largos, los cálculos crezcan. Y por la baja de peso. Y a la vez se pueden producir, se produce también más ectasia biliar, haga que los cálculos crezcan. Entonces, estos cálculos, si se movilizan, pueden provocar o un cólico biliar o una colicistitis aguda, o si el cálculo se pasa hacia la vía pancreática, una pancreatitis biliar. Entonces,
en general, por eso que nosotros para indicarlo le pedimos una ecografía abdominal a los pacientes. Si llegan a tener cálculo, no lo pueden usar hasta que se operen de la vesícula. Se hace una colecistectomía, que se extrae la vesícula y más o menos dejamos pasar un mes para que se pasen las molestias y todo, y ahí recién se pueden utilizar. La población chilena, sobre todo las mujeres jóvenes que usan anticonceptivos orales, son más propensas a hacer cálculos. Entonces es súper importante, y nosotros, comunidad de diabetes, lo hacemos habitualmente, pedimos la ecografía para tener la tranquilidad de que el medicamento no le va a hacer daño al paciente. ¿Ya? Claro, interesante estos dos casos que menciona, como cálculos y también, claro, no es llegar e indicarlo, ¿cierto? Y con respecto también a ese tema, como el uso responsable, porque muchas veces uno podría ver que esto se vende a través de internet o redes sociales, ¿cierto? Pero qué tan importante es que este tratamiento esté siempre supervisado por un médico, por un equipo multidisciplinario y que vaya haciendo como este seguimiento tan importante al paciente, ¿cierto? Cómo va evolucionando con el tiempo con respecto al medicamento. Sí, eso es muy importante. Yo te comenté en algún minuto de que este tipo, en el caso, por ejemplo, de los Ozempic, estuvo un tiempo largo, el año pasado prácticamente todo el año, un quiebre de stock. Entonces se formó una especie de mercado negro, en que si tú te metías a redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, tú encontrabas gente que lo estaba vendiendo. Sí. Entonces es tremendo porque de partida este tipo de medicamento necesita cadena de frío. Una persona que lo está vendiendo a través de redes sociales probablemente va a romper esa cadena de frío. Muchas veces tú te encontrás con gente que te decía, no sé, te lo vendo y lo juntamos en tal metro y te lo paso. O sea, obviamente no hay cadena de frío. Cuando tú lo compras en una farmacia, en la farmacia te lo entregan con un envase especial de aluminio, con frío, con unidades congelantes adentro para que no pierdas la cadena de frío. Entonces, la segunda, también se generó y todavía y cada vez más mucha falsificación de este tipo de medicamentos. Tú te encuentras, sobre todo, algunos países latinoamericanos como en Paraguay, que los fabrican en forma irregular. Entonces tú no tienes la certeza de que ese tipo de medicamento esté bien hecho. Entonces, llamamos también a los pacientes, en el fondo, ser responsables. Muchas veces yo he tenido pacientes que me han dicho, doctor, yo he ido a Paraguay a comprarlo porque ya salen más baratos, pero son falsificaciones. Incluso me tocó ver alguna vez una paciente que traía uno que había comprado en Paraguay que salía hecho en Filipinas. O sea, tú no tienes pizca idea de lo que estás comprando. Claro. O de dónde se hizo, qué tipo de manufactura tiene. Entonces, evitar comprarlo en redes sociales, evitar comprarlo en forma ilegal o en el mercado negro, porque la verdad es peligroso. Sí. O sea, sobre todo un medicamento que es de uso inyectable. O sea, yo, no como médico, yo creo que como Aníbal Donoso, jamás me pincharía con un medicamento que no tengo la más mínima idea de cómo está hecho, quién lo fabricó. Tal cual. Puede ser hasta peligroso, tú te puedes estar inyectando algo que puede ser dañino para el cuerpo. Claro. Y la otra cosa es lo que tú muy bien dijiste en el fondo, que como este medicamento puede tener reacciones adversas, entonces siempre cuando tú le indicas, de partida uno tiene una forma de indicarlo, que siempre se parte con dosis pequeñas para que la persona se vaya acostumbrando y se vaya progresando, pero a la vez tiene que ser asociado con controles con la nutricionista, eventualmente con la kinesióloga, con la gente de salud mental, psicólogos, psiquiatras, que nos ayudan para el manejo de la ansiedad, sobre todo para los pacientes que tengan atracones, trastorno de conducta alimentaria. Entonces siempre usarlo en el contexto de un uso con un grupo multidisciplinario. Claro. No basta que yo me pinche y espere que baje peso. Probablemente vas a bajar, pero como yo te decía, vas a perder músculo y cuando tú lo suspendas vas a tener un rebote. Sí. Entonces las cosas hay que hacerlas bien. Y yo creo, y hago harto hincapié en esto, aparte que de la indicación médica, es evitar comprar en redes sociales. Eso es peligroso. Sí, justamente ahora le iba a preguntar eso con respecto a la diferencia que hay que usarlas de forma controlada con un médico y la automedicación o la compra informal, que es todo esto que usted acaba de mencionar. Sí, la automedicación es peligrosa. Nosotros tuvimos en algún minuto acá en la clínica, en la urgencia, hace como un boom de pacientes que terminaban acá en la urgencia porque estaban con dolor abdominal, porque estaban vomitando, porque habían hecho un cólico biliar, porque no sabían que tenían cálculo, lo empezaron a usar. Sí. Entonces hay que evitarlo, porque al final uno pasa rabia, pasa susto. Sí. Entonces yo creo que lo mejor es hacer las cosas bien. Yo creo que eso es súper importante, aparte que muchas veces la gente lo piensa sobre todo desde el punto de vista económico, dice, pucha, si yo lo compro y me lo inyecto, me evito el médico, la nutricionista, el psicólogo, la psiquiatra, a lo mejor el preparador físico. Yo creo que no hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión porque uno está invirtiendo en su salud. Sí. Entonces, probablemente el beneficio va a ser mayor a largo plazo, va a mantener la baja de peso, va a evitar la reganancia, que es lo que uno quiere en el fondo a largo plazo. Y va a ganar salud, que es lo más importante. Que es lo más importante, de todas maneras. Doctor, ahora podríamos hablar de consejos prácticos, ¿cierto? Y en esa línea me gustaría preguntarle, ¿qué le recomendaría a usted a alguien que está pensando en este tipo de tratamiento para bajar de peso?
A ver, lo primero es, como conversamos, el concepto número uno, que no es mágico, lejos. El segundo, que tiene que consultar médico, si lo quiere usar, que evite comprarlo simplemente por automedicación, porque puede tener reacciones adversas. La tercera, que tiene que estar dispuesto, en el fondo, a hacer cambios en la vida. Tiene que hacer cambio en la alimentación, tiene que empezar a hacer deporte, porque no basta solo con el pinchazo. O sea, si no, probablemente ahí lo único que va a conseguir es perder plata, nada más que eso. Entonces, en la medida que nos empezamos a acercar a la primavera y se empieza a acercar el verano, tenemos un boom de pacientes que exigen bajar de peso porque quieren estar en buen estado físico para el bikini, para la playa, para la piscina, para el Caribe. Entonces, no es una cosa que yo solamente lo voy a usar porque se acerca el verano. Uno tiene que pensar a largo plazo, no es solamente tan cortoplacista. Y la otra cosa que es importante es que no usarlo pensando solamente que yo necesito bajar un par de kilos y me lo coloco un mes y bajo los 2 kilos y chao, lo elimino. No, eso también está mal. En el fondo, el consejo es usarlo en forma responsable, verlo como una inversión en salud, porque en el fondo, yo insisto, o sea, el fármaco son tremendamente buenos, son de muy buena calidad, son tremendamente efectivos, pero es súper importante verlo en el grupo multidisciplinario y verlo hacia largo plazo. No solamente que llega el verano, bajo los 2 kilos, me pongo el traje de baño, me veo bien, después parte el otoño e invierno y me despreocupo, engorda lo mismo porque andar con chaqueta, con abrigo y nadie me va a ver. O sea, eso no es bueno. Entonces, el consejo es acercarse a la consulta médica, trabajar en un grupo multidisciplinario. Nosotros acá en la clínica, no porque yo trabajo acá, pero tenemos un tremendo grupo multidisciplinario de muy buenas nutricionistas, preparadores físicos, un muy buen grupo de salud mental con psicólogas y con psiquiatras que son de primer nivel, que se dedican a esto. En el fondo son psiquiatras y psicólogos que trabajan en trastorno de conducta alimentaria. Entonces, la invitación es a consultar al médico. Yo creo que lo primero es eso. Y lo otro importante es el concepto de, así como de algo mágico, no. Este tipo de medicamentos acá están saliendo, yo te hablaba de los fármacos que tenemos en Chile, que es el liraglutide, el semaglutide, pero en el corto plazo van a llegar fármacos de esta misma familia que son de mejor calidad en cuanto a la potencia, que la baja de peso es mayor. Probablemente eso también va a ser una tremenda revolución en cuanto a la baja de peso. Entonces lo mismo, o sea, para los fármacos que vengan a futuro es el mismo concepto. En el fondo, consulten a su médico. No usarlo simplemente como por la premura y que yo exijo bajar 2 kilos en un mes y chavo. No, eso está mal. La otra cosa es que la baja de peso siempre es paulatina. A mí me ha tocado mucho paciente que exige bajar de peso, no sé, por ejemplo, 10% del peso en un mes. Eso es imposible porque ahí lo único que consigue es bajar músculo. Entonces la cosa tiene que ser paulatina, hay que tener paciencia, ¿ya? Eso también es súper importante para la gente que lo quiere usar. En el fondo no existe una inmediatez. Esa inmediatez tú la vas a encontrar con otro tipo de fármacos para bajar de peso, como son derivados de anfetamina, que son nefastos, que son malos fármacos. Entonces no hay que usarlo. Entonces el concepto es hacerse asesorar por el médico, por un grupo multidisciplinario y tener conciencia y tener conocimiento en el fondo de que la baja de peso va a ser paulatina, que se va a mandar bien, la respuesta en la gran mayoría de las veces es muy favorable, pero siempre pensar en un largo plazo, no solamente por la cercanía del verano. Claro que sí, y en ese resultado inmediato, como usted comenta. Exacto. Sí, tal cual. Doctor, más allá de las inyecciones, ¿cierto?, de este tipo de medicamentos que existen para bajar de peso, ¿cuál es el rol que sigue teniendo la alimentación, una alimentación equilibrada y también una actividad física regular en un estilo de vida saludable? Eso sigue siendo lo principal. De hecho, nosotros en todas las guías de tratamiento de la obesidad y de tratamiento de la diabetes, el primer peldaño, se puede decir, siempre son cambio de estilo de alimentación y actividad física regular. El tratamiento con fármaco es parte del pilar. Yo le digo a los pacientes, imagínense una mesa que tiene 4 patas. En el fondo, la alimentación, el deporte, el tratamiento farmacológico y eventualmente la terapia con la parte de salud mental, de manejo de ansiedad, todo esto son cada una de estas patas de esta mesa. Entonces, si tú le quitas una de esas patas, en el fondo la mesa va a coger. Entonces, por eso es tan importante que siempre, en el fondo, tiene que partir con lo básico. A nosotros también, por ejemplo, nos pasa muchos pacientes que quieren usar el tipo de medicamento y te dicen así de frentón, pero no me pida deporte, no me pida cambio de alimentación porque no lo voy a hacer. A pesar que nuestro país es una tremenda potencia agrícola, hay mucha gente que no le gusta comer verdura ni fruta. Entonces no me pida comer fruta, verdura porque no lo voy a hacer. Entonces
nuevamente el concepto, no es mágica la cosa. Entonces, tiene que obligatoriamente cambiar los hábitos de alimentación y tiene que obligatoriamente comer sano y hacer deporte. Entonces, la cosa es integral, ¿ya? Sí. Pero eso siempre va a ser la base de un tratamiento para bajar de peso, para controlar enfermedades metabólicas, diabetes, resistencia a la insulina, prediabetes o algunas otras patologías como la apnea del sueño o el hígado graso. Lo primero es cambio de alimentación y ejercicio regular. Si no, los tratamientos no sirven. El tratamiento farmacológico es una ayuda, pero la base del tratamiento siempre es cambio de alimentación, ejercicio físico. Claro, y en ese contexto, doctor, ¿cuál diría usted que es el ejercicio físico recomendable como estándar para Yo creo los que adultos? depende un poco de las características del paciente. A ver, habitualmente cuando nosotros le hacemos un tratamiento, cuando es la evaluación por la nutricionista le tiene que hacer un examen que se llama bioimpedanzometría, composición corporal, que permite saber cómo está la composición del cuerpo, cuánto músculo, cuánta grasa, cuánta agua tiene, dónde está distribuida. Hay algunos pacientes que tú te vas a encontrar que tienen un gran porcentaje de grasa, mucha grasa corporal y tienen poco músculo. Entonces, ese paciente se beneficia de dietas más bien hiperproteicas, que son un poco con mayor cantidad de proteína, pero con actividad física más bien de resistencia para aumentar un poco la masa muscular. Entiendo. Hay otros que tienen buena masa muscular y lo que tienen, teniendo buena masa muscular, un poco más de grasa, y lo que tienen que hacer más bien, porque tú, es regular un poco más la glicemia, que es la glucosa de la sangre, o bajar la insulina. Y en ese tipo de pacientes también una muy buena recomendación son los ejercicios aeróbicos, porque te aumenta la captación de glucosa por parte del músculo. Entonces, yo creo que, y estrictamente hablando, y es así, cualquier tipo de actividad física te sirve. Sí. La cosa es hacerla en forma regular y mantenida en el tiempo. No basta, por ejemplo, que el paciente diga, ya, hoy día voy a ir a jugar a la pelota 1 hora y nunca más juegue. ¿No? Sí. O sea, tiene que ser constante en el fondo. Sí. Entonces, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, en algunas guías de tratamiento de sobrepeso, obesidad, menciona que cualquier tipo de actividad física sirve. Incluso hace cosas tan sencillas como uno hace en la casa, de repente pasar una aspiradora, limpiar los vidrios, lo equipara a una actividad física rutinaria. Entonces todo sirve. Sí, ¿ya? totalmente. Preferir las escaleras en vez del ascensor. Exacto. De hecho, por ejemplo, justamente es un muy buen ejemplo. Y ellos, por ejemplo, recomiendan, no sé, pues si tú vas al supermercado, uno tiene la costumbre muchas veces estacionarse lo más cercano a la puerta, sobre todo cuando viene con el carro, con la bolsa. Entonces, ellos dicen, trate de estacionarse súper lejos de la puerta principal para que tenga que caminar. Esto a mí me da risa este tema, pero uno dice que la actividad física se tiene que realizar en el tiempo libre. Y el tiempo libre es el tiempo que tú dedicas al descanso. Sí. Entonces, yo soy profesor acá en la Universidad de los Andes y yo cuando le hago las clases a los alumnos de pregrado y le hablo de la parte de educación, de la parte de actividad física, ¿no? Y yo les digo que tenés en el tiempo libre. Entonces me dicen, pero eso no es justo porque yo camino, no sé, 15 minutos en tomar la micro, pero eso no es tiempo libre. Entonces, el concepto de tiempo libre es el tiempo de descanso. Cuando yo llegué a mi casa, a lo mejor me senté en el sillón y me puse a ver tele. Entonces, ahí el concepto, yo me paro, me pongo mi ropa de educación física y me voy a hacer, no sé, caminata, bicicleta, trote. Eso es actividad física. Claro. Entonces, claro, muchas veces genera un poco de así como de insatisfacción, porque lo ven, dice, pero yo qué más educación física voy a hacer o actividad física si caminé el día 30 minutos, con eso es suficiente. No, tiene que ser aparte de lo que uno hace como su vida diaria. Sí, ¿ya? sí. Tan beneficiosa que es la actividad física. Así Sí. Sí. Fundamental. Doctor, ya hemos hablado, ¿cierto?, de este tema que ha estado súper interesante, usted ha dado muchas recomendaciones, pero si yo tuviera que decirle que dé un mensaje clave a quienes buscan bajar de peso y escuchan hablar de estas inyecciones, ¿cuál sería ese mensaje? El medicamento es una ayuda, pero es una ayuda dentro de un contexto multidisciplinario. Entonces, el mensaje es consulte a un médico que se dedique a esto, un médico diabetólogo, un médico nutriólogo, en el fondo, que tenga experiencia, que trabaje con un grupo de otros profesionales, salud mental, nutricionista, kinesiólogo, para que puedan hacer un tratamiento integral. Pero, insisto, o sea, el medicamento es una ayuda, pero no es la solución definitiva. La solución definitiva pasa por cambiar hábitos y hacer más deporte y cuidarse a lo largo del tiempo. Porque, como yo te decía, este tipo de medicamentos es súper efectivo, pero tienen el grave problema que son caros. Entonces, en la práctica, muchas veces la gente no es capaz de pagarlo toda la vida o por año, porque sale muy caro. Entonces, por eso es tan importante hacer los cambios. Sí. Entonces, si yo tuviera que hablar, hace como un punto principal, nada mágico y consulta a su médico. Súper importante, doctor. Y con ese mensaje nos quedamos, así que muchas gracias por habernos Gracias, Cata, por acompañado la hoy día. invitación a conversar.